Bueno, como venimos trabajando con polinomios, operaciones con polinomios, ahora lo que vamos a hacer es analizar esos casos de factoreo. Vamos a ver 7 casos de factoreo que, ¿para qué nos sirven esos casos de factoreo? Y nos sirven para escribir el polinomio como un producto de factores, que eso va a ser mucho más sencillo a la hora de simplificar y hacer operaciones como sumas de expresiones algebraicas fraccionarias. Entonces, vamos a ver 7 casos de factoreo, como ya dijimos. El primer caso es factor común. ¿Qué tenemos que hacer dentro de, en este caso tenemos 3 términos? Analizamos la parte numérica primero. Fíjense que tenemos 16, 4 y 8. Nos damos cuenta que estos 3 números son múltiplos de 4. Entonces, podemos sacar factor común el número 4. Otra cosa a analizar ahora es la parte literal, que tenemos x al cuadrado, x y x a la cuarta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver el grado de la parte literal, pero el menor grado. Tenemos 2, aquí es como si tuviéramos un 1 y 4. ¿Cuál es el menor grado? 1. Por tanto, vamos a sacar factor común 4x. Dentro de este paréntesis, ¿qué nos debe quedar? Si teníamos 3 términos originalmente, tenemos que respetar lo mismo. Nos deben quedar 3 términos. Tal que el primero, multiplicado por 4x, nos quede 16x al cuadrado. Entonces, ¿cuál va a ser el primer término? ¿Qué debemos hacer? 16 dividido 4 es 4, x al cuadrado dividido x es x. Más. Volvemos a hacer esa división. 4x dividido 4x, que es 1. Muchas veces se omite este paso. Menos 8 dividido 4 es menos 2. Y x a la cuarta dividido x es x al cubo. Una vez que lo tenemos de esta forma, si se fijan, está escrito como un producto de 2 factores. El primer factor es 4x y el segundo factor es 4x más 1 menos 2x al cubo. Ese es el objetivo del factor común. Ahora vamos a ver el factor común en grupo, que es bastante parecido al factor común, pero lo vamos a hacer 2 veces. Primero debemos asociar. ¿Qué es lo que vamos a asociar? Y esto en un principio va a ser por tanteo. Yo puedo decir, voy a asociar 7x elevado a la quinta con 14x. Si nosotros asociamos, lo vamos a escribir todo junto, más menos 5 x a la cuarta menos 10. Vemos de la primera asociación qué podemos sacar, qué tenemos en común, qué podemos sacar factor común. Tenemos 7 y tenemos 14. En la parte numérica nos damos cuenta que los 2 términos son múltiplos de 7. Entonces sacamos factor común ahora en la parte literal, x a la quinta, x elevado a la 1, x. Dentro del paréntesis, ¿qué nos deben quedar? 2 términos. Hacemos la división, 7 dividido 7 es 1, y x a la quinta dividido x, x a la cuarta. 14 dividido 7, 2, y x dividido x, nos queda x a la 0, no lo escribimos. Ya sacamos factor común aquí. Vamos al segundo grupo. Tenemos menos 5, menos 10 en la parte numérica. Podemos sacar factor común menos 5. Hacemos la división, menos 5 dividido menos 5. ¿Qué pasó con la parte literal? Tengo x a la cuarta y no tengo x. Entonces, no sacamos factor común x. Menos 5, dividimos, nos queda 1. X a la cuarta dividido 1 es x a la cuarta. Y menos 10 dividido menos 5, 2 positivo. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente sacamos factor común. ¿Por qué? Porque
tenemos x a la cuarta más 2, en ambos términos, ¿factor común de quién? Escribimos, factor común de quién, y del primer término, si hacemos toda esta expresión dividido x a la cuarta más 2, obtenemos 7x. Y ahora hacemos toda esta expresión dividido x a la cuarta más 2 y obtenemos menos 5. Entonces pasamos de asociar, sacar factor común, volver a sacar factor común y llegamos a un producto de dos factores, que es el objetivo de esta factorización. El tercer caso de factoreo que vamos a ver es el trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué es un trinomio? Es cuando teníamos tres términos. Cuadrado perfecto, porque a esto lo vamos a escribir como al cuadrado de un binomio. ¿De qué forma? Miramos la parte literal, que está elevada al cuadrado, en este caso x, y miramos la parte numérica, que no tiene parte literal. ¿Para qué hacemos esto? Acá debemos buscar una parte literal tal que elevada al cuadrado me dé lo que tengo. En este caso, la parte literal es x. Y aquí debemos buscar un número tal que elevado al cuadrado nos dé 36. Por tanto, 6. Tenemos x y tenemos 6. Esto tendría que ser de la forma x más o menos 6 al cuadrado. ¿Qué nos va a determinar este signo? El término que tiene parte numérica y parte literal. Es decir, en este caso el menos 12x. ¿Qué verificación tenemos que hacer? Tendríamos que multiplicar 2 por, siempre acá vamos a poner el 2, por la parte literal, x, por la parte numérica, que es 6, y esto nos tiene que dar igual al término que nos quedó sin analizar, que en este caso es menos 12x. 2 por 6 es 12, 12x. Entonces, para que 12x sea igual a menos 12x, lo que debemos modificar es el signo. Entonces, aquí vamos a poner menos 6 elevado al cuadrado y esto va a ser x menos 6 elevado al cuadrado. Podemos hacer la verificación. ¿De qué forma? Podemos verificar y multiplicamos. ¿Qué es hacer x menos 6 elevado al cuadrado? No es otra cosa más que hacer x menos 6 por el mismo, es decir, por x menos 6. Hacemos distributiva, x por x, x al cuadrado, x por menos 6, menos 6x, menos 6 por x, menos 6x, y menos 6 por menos 6, más 36. Reescribimos y nos queda x cuadrado menos 12x más 36. Entonces, a este trinomio realmente verificamos que es un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, que lo podemos escribir como x menos 6 elevado al cuadrado. O, que es lo que estábamos viendo, escribirlo como un producto de dos factores, que es x menos 6 por x menos 6. Bien, el cuarto caso es un cuatrinomio cubo perfecto. La idea es bastante similar a la del trinomio que acabamos de ver. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué tenemos? Un término en la parte literal elevada al cubo y la parte numérica. ¿Qué queremos? Que todo esto elevado al cubo sea igual a x al cubo, es decir, ahí vamos a poner x. Y un número que elevado al cubo nos dé 64. ¿Qué número vamos a poner ahí? 4. Entonces, 4 al cubo es 64. Ahora tenemos que verificar, porque en un principio a esto lo vamos a escribir como x, todavía no sabemos qué signo, más o menos 4 elevado al cubo.
¿Qué debemos hacer? Verificar. En este caso vamos a tener que hacer dos verificaciones. 3 y 3. ¿Multiplicado por quién? La parte literal, elevada al cuadrado, por la parte numérica como está. Y luego 3, la parte literal como está, por la parte numérica elevada al cuadrado. 3 por 4, 12, x al cuadrado. Y 3 por 4 al cuadrado, 4 al cuadrado, 16, 16 por 3, 48, 48x. Como los signos corresponden, porque tenemos 12x al cuadrado y 48x, el signo que va a corresponder a este cubo es el signo positivo. X más 4 elevado al cubo. El quinto caso de factoreo es diferencia de cuadrados. ¿Qué es lo que tenemos que ver en este caso? Tener una diferencia de cuadrados. Tenemos x elevado al cuadrado, pero tenemos 25. ¿Al 25 lo podemos escribir como un número elevado al cuadrado? Sí, como 5. Entonces, estamos frente a una diferencia de cuadrados, porque al 25 lo escribimos como 5 al cuadrado. ¿De qué nos sirve esto? Porque a esta diferencia de cuadrados la vamos a poder escribir como un producto ¿de quién? De x menos 5 por x más 5. Entonces, cuando estamos frente a una diferencia de cuadrados, lo escribimos como, en el primer factor, x menos 5, en el segundo factor, x más 5. Podemos hacer la distributiva para verificar que realmente este producto de factores es esta diferencia de cuadrados. Verificamos, x por x, x al cuadrado, x por 5 positivo, nos queda 5x, menos 5 por x, menos 5x, y menos por más, menos 5 por 5, 25. 5x está sumando y 5x está restando. Podemos cancelar y efectivamente llegamos a lo que teníamos originalmente, que era x al cuadrado menos 25. A este caso, entonces, lo podemos escribir como un producto de dos factores. Y el sexto caso que vamos a ver es cómo factorizamos una ecuación de segundo grado. En la unidad anterior, que vieron ecuaciones de segundo grado y cómo resolverlas con la fórmula resolvente, podían encontrar la solución de las raíces de esta ecuación de segundo grado. Recuerden que calculaban con la fórmula resolvente y encontrábamos, tal vez teníamos raíces reales iguales, distintas, o raíces complejas conjugadas. En este caso, si hacemos el cálculo, encontramos que las raíces son x igual a 2 y x igual a menos 1. Una vez que tenemos la primera raíz y la segunda raíz, ¿cómo reescribimos esta ecuación de segundo grado? Lo primero que tenemos que ver es el coeficiente. El coeficiente principal, en este caso, es 4, y vamos a multiplicar por x menos una raíz, que en este caso es 2, por x menos la otra raíz, que es 1. De esta forma, escribimos esta ecuación de segundo grado como un producto de factores. Nuevamente, podemos verificar, hacer distributiva y llegar a que todas estas operaciones es exactamente lo mismo que esta ecuación de segundo grado que teníamos originalmente. Bien, este último caso, que es suma o diferencia de igual grado, vamos a analizar 4 situaciones diferentes. En la primera parte tenemos la suma, en donde los exponentes son pares, los exponentes son impares, y en la segunda parte vamos a analizar resta con exponente impar y exponente par.
Comencemos con la suma. El primer objetivo es encontrar las raíces. Si nosotros analizamos x al cuadrado más 16, ¿cuál va a ser la raíz? Cuando esto se va a hacer 0, podemos hacer el despeje. Cuando esto va a ser igual a 0, despejamos y obtenemos que x al cuadrado tiene que ser igual a menos 16. Un número elevado al cuadrado nunca puede ser negativo. ¿A qué conclusión llegamos? A que esta suma con exponente par no va a tener raíces. Si no va a tener raíces, no la vamos a poder dividir. Entonces, de todos estos 4 casos, la única que no es factorizable es x al cuadrado más 16. Es decir, la suma con exponente par. Vamos al segundo caso. Seguimos con suma, pero ahora tenemos exponente impar. ¿Qué debemos hacer? Primero encontrar las raíces. Es decir, cuando x a la quinta más 32 es igual a 0. Si nosotros resolvemos esto, va a tener solución cuando x sea igual a menos 2. Menos 2 elevado a la quinta es igual a menos 32. Menos 32 más 32 es igual a 0. ¿Qué encontramos? La raíz. Una vez que encontramos la raíz, lo que vamos a hacer es dividir x a la quinta más 32, lo vamos a dividir por x menos la raíz. Por x menos la raíz. Como la raíz es menos 2, vamos a escribir x más 2. Realizamos esta división. Si se fijan, ¿qué método, qué regla podemos usar? La regla de Ruffini. ¿Por qué? Porque tenemos un polinomio cualquiera dividido un polinomio de la forma x más menos algo. Entonces, hay que completar, hay que ordenarlo. X a la quinta. Si escribimos los coeficientes directamente, lo que podemos hacer es realizar la división con Ruffini. ¿Por qué? Porque tenemos un polinomio de la forma x más menos algún valor. Completamos y ordenamos el polinomio y vamos a escribir directamente los coeficientes. Esto ya lo sabemos hacer. El coeficiente de x a la quinta es 1. De x a la cuarta no tenemos, es 0. X al cubo, x al cuadrado, x y finalmente el término independiente que es quien no tiene variable. Una vez que escribimos esto, escribimos la raíz en este rincón y empezamos a realizar la división. 1 por menos 2, menos 2. 0 menos 2, menos 2. Menos 2 por menos 2, 4 positivo. 0 más 4, 4. 4 por menos 2, menos 8. 0 menos 8, negativo, menos 8. Menos por menos, más. 8 por 2, 16. 0 más 16, positivo 16. Y 16 por menos 2, menos 32. Resto 0. Entonces, como el resto es 0, lo que podemos hacer es, realizamos la división y obtuvimos este cociente, que lo debemos escribir. Este cociente es c de x igual 1, recordamos que bajamos un grado, x a la cuarta, menos 2, x al cubo, más 4, x al cuadrado, menos 8x, más 16. Esto que obtenemos acá es el cociente. Ahora, ¿cómo escribo a este polinomio? Como una factorización, como un producto de 2 factores. Bueno, lo que vamos a hacer es multiplicar el cociente por el divisor. Entonces, al polinomio p de x, que era x a la quinta
más 32 lo vamos a escribir como el polinomio c de x, que lo acabamos de encontrar, multiplicado por quien lo dividimos, que es x más 2. Entonces, toda esta expresión, ahora completamos y nos va a quedar x a la cuarta menos 2, x al cubo más 4x cuadrado menos 8x más 16, todo este factor multiplicado por x más 2. Ahora vamos a hacer la resta y analizar lo mismo. Tenemos una resta en donde los exponentes son impares. En este caso lo debemos escribir un poco mejor, pero esto no es otra cosa más que x al cubo menos 5 al cubo. Ahí se ve bien que es una diferencia, una resta, y que los exponentes son iguales y son números impares. Nuevamente tenemos que encontrar las raíces, es decir, ¿quién hace cero esta expresión? ¿Quién hace cero esta expresión? X igual a 5. Fíjense que si reemplazamos, 5 al cubo es 125, menos 125, 0. Entonces, la raíz es x igual a 5. Nuevamente, procedemos a dividir. ¿Qué vamos a dividir? El polinomio, que lo vamos a completar, ordenar, y solo vamos a escribir los coeficientes. El coeficiente de x al cubo es 1. X al cuadrado no está, x no está, y el término independiente, 125. Escribimos la raíz, que es 5, y realizamos Ruffini. Bajamos el 1, 1 por 5, 5, 0 más 5, 5, 5 por 5, 25, y 25 por 5, 125 positivo. Entonces, tenemos resto 0, llegamos a la conclusión que el cociente es x, un grado menor, x al cuadrado, más 5x, más 25. Entonces el polinomio x al cubo menos 125 lo vamos a poder escribir como este cociente, x al cuadrado más 5x más 25, multiplicado por ¿quién lo dividió? X menos la raíz. La raíz es 5 positivo, entonces x menos 5. Y de esta forma, al polinomio x cubo menos 125 lo podemos escribir como un producto de dos factores. Aquí también tenemos una resta en donde los exponentes son pares. Lo podemos escribir como x a la cuarta menos 3 a la cuarta. Tenemos que ver qué raíces tiene, es decir, nuevamente cuando esto se hace 0, cuando se hace 0 esta expresión, cuando x es igual a 3 y cuando x es igual a menos 3. Da igual, ¿por qué? Porque si ponemos 3 elevado a la cuarta me va a dar positivo, menos 3 a la cuarta se va a cancelar. Y si ponemos menos 3 elevado a una potencia par nos va a quedar positivo, menos 3 a la cuarta, nuevamente llegamos a la conclusión que son raíces las dos. Ahora, ¿qué hacemos? Dividimos por cualquiera de ellas, es decir, vamos a tomar como raíz o el 3 o el menos 3, es indistinto. ¿Va a cambiar el resultado del cociente? Sí, pero si trabajamos con x igual a 3, el resultado va a ser correcto. Si trabajamos con x igual a menos 3, también va a ser correcto el resultado. Va a cambiar el cociente. Ordenamos, completamos y dividimos. El coeficiente de x a la cuarta es 1, 0x cubo, 0x cuadrado, 0x menos 81. Vamos a hacerlo por x igual a 3, porque es el primer valor que está ahí. Entonces la raíz es 3
Bajamos el 1. 1 por 3 es 3. 0 más 3, 3. 3 por 3, 9. 0 más 9, 9. 9 por 3, 27. 0 más 27, 27. Y 27 por 3, 81. Nuevamente tenemos resto 0. El cociente que encontramos es x, porque el coeficiente es 1, x al cubo, un grado menor, más 3x cuadrado, más 9x, más 27. Y finalmente el polinomio factorizado va a ser igual al cociente, x al cubo, más 3x cuadrado, más 9x, más 27, multiplicado por x, y mucho cuidado acá, x menos la raíz que yo elegí. Si elegí 3, x menos 3. Si ahora hice todo el procedimiento con x igual a menos 3, corregimos acá. De esta manera nos queda el polinomio escrito como un producto de dos factores.